es la que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Y dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del sol, del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es interesante esto, ¿no? Primero porque recordemos que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, donde estuvo 400 años de esclavitud. Y durante esos 400 años, ¿qué hacía el pueblo de Egipto en Egipto? Eran esclavos, pero estaban preparados para la guerra, eran del ejército de Egipto. No, eran esclavos que lo que hacían era servir en las casas, y sobre todo los hombres, servir en la construcción. Eran obreros de la construcción de esos grandes templos, esos grandes mausoleos que hacían los faraones de Egipto. No estaban entrenados para la guerra. Y recordemos que esta fue la primera batalla del pueblo de Israel después de que salió de Egipto. Y no estaban preparados, ¿no? Y vemos aquí que el enemigo, Amalec, los amalecitas, lo atacaron por sorpresa, ¿no? Atacaron por la retaguardia. Eso quizás no lo dice en este capítulo, pero cuando nos vamos a Deuteronomio 25, del 17 y 18, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, y cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Quizás este puede ser el primer atentado terrorista contra el pueblo de Israel documentado, ¿no? Porque realmente lo que caracteriza a un atentado terrorista es justamente lo que sucedió allí, en Refidim. Porque primero, una gente, en este caso los amalecitas, atacaron a civiles por sorpresa, a los más débiles, a lo que dice la retaguardia, la parte de atrás, fue una emboscada contra civiles. Ahí no había una emboscada contra un ejército armado que podían defenderse. Ellos no tenían armas, eran ancianos, eran enfermos, eran niños, mujeres. Y para situarnos realmente qué era lo que estaba sucediendo, vamos a leer Éxodo, el mismo capítulo 17, pero la primera parte, del versículo 1 al 7, donde dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim.
y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. O sea, Moisés y los ancianos salieron de Refidim a la peña de Oreb. Dejaron el pueblo atrás. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, en Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, esto es prueba, y Meriba, esto es rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esto es increíble realmente, ¿no? Porque un pueblo que esa misma mañana habían estado comiendo el maná que había caído del cielo, que ese mismo día tenían sobre sus cabezas una nube arriba que se había detenido en Refidim, que les estaba dando sombra, donde esa misma tarde o esa misma noche estuvieron calentados e iluminados por la columna de fuego que se posó en ese lugar, ¿no? Días atrás ellos pasaron en seco el Mar Rojo y vieron cómo el Mar Rojo se cerró, ahogando al ejército del faraón. Y otras semanas o quizás pocos meses antes de eso, ese mismo pueblo había visto cómo el Señor había puesto las 7 plagas de Egipto, y habían visto cómo el ángel del Señor había matado a los primogénitos de Egipto, ¿no? Y todavía, y unos días antes había puesto dulce el agua del río Mara, ¿no? Entonces, eso nos dice un poco cómo era, ¿no? Pero aquí vemos, volviendo otra vez al ataque de Amalek, por donde comencé, que el pueblo se había dispersado. Por un lado se había ido a la peña de Oreb Moisés y los ancianos, y seguidamente el pueblo, y entonces fueron caminando. Como era un pueblo muy grande, los que se quedaron atrás fueron los más lentos, los más débiles, los más enfermos, las mujeres, los niños, los ancianos, y ahí fue donde atacó estos amalecitas. Y realmente fue un ataque gratuito, un ataque innecesario, ¿no? Porque el pueblo de Israel no iba a tomar esas tierras. Ellos estaban de paso por allí. Ellos sus tierras estaban en Canaán, muchísimo más lejos de ese lugar, y no había ningún riesgo para los amalecitas, ¿no? Y entonces yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué tanto odio de los amalecitas, y quiénes eran esos amalecitas, ¿no? Entonces quisiera hacer un paréntesis aquí para hablar de esto, porque yo creo que es súper interesante, y se ve como la palabra fue profética cuando el Señor dice que se peleará contra los amalecitas de generación en generación, porque eso ocurrió en la misma Biblia, y la misma Biblia se va respondiendo en diferentes ataques, en diferentes épocas, y que hasta el sol de hoy esos amalecitas siguen allí atacándonos, atacando el pueblo de Dios, sencillamente porque somos el pueblo de Dios. Y vamos a ver quién era Amalek, ¿no? Los amalecitas eran un pueblo nómada. Amalek era nieto de Esaú. ¿Se recuerdan de Esaú? El hermano gemelo de Jacob, ¿ok? Era hijo de Elifaz, que tuvo con una concubina, se llamaba Timná,
y que realmente fue repudiado por ser un hijo ilegítimo por sus hermanos, y por eso era un pueblo nómada. En Génesis 36:4 dice: Esaú tuvo estos hijos con Ada, tuvo a Elifaz y a otros más. Y en Génesis, el mismo capítulo 36, en el versículo 12, dice: Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, a la que llamó Amalek. Entonces aquí vemos cómo el nieto ilegítimo de Esaú atacaba a Israel. Sabemos que esa disputa comenzó ya desde el vientre de la madre de Jacob y de Esaú. Y sabemos cómo Esaú fue un hombre de campo, fue un hombre que menospreció la primogenitura, menospreció lo que es la bendición de Dios, no tenía ese temor de Dios, y eso fue heredado, ¿no? hasta este hijo o nieto Amalek, ¿no? Y hasta el sol de hoy sigue habiendo ese repudio, ¿no? Y vamos a seguir viéndolo, ¿no? Como decían en Éxodo 17:14, al final dice: yo borraré por completo bajo cielo todo rastro de los amalecitas, ¿no? Y era eso, ¿no? Porque Amalek, así como Esaú, no tenían temor de Dios, ¿no? En Deuteronomio 25:18 dice al final: y no tuvo ningún temor de Dios, porque o siguen siendo personas, sigue siendo ese enemigo que no tiene temor de Dios y que aborrece al pueblo de Dios, incluido nosotros, para que lo tengamos muy claro, ¿no? Y cuando sigues leyendo sobre esto, sobre los amalecitas, te das cuenta de que ya era un decreto divino del Señor que había que raer a los amalecitas. Y podemos entender mejor por qué Saúl es desechado. Porque Saúl es desechado justamente cuando tiene que batallar contra los amalecitas, y el Señor le dice que tiene que borrarlos a todos, inclusive a los animales. Eso lo podemos leer en 1 de Samuel 15, y dice: Saúl, bueno, es el tema sobre Saúl desobedece y es desechado. El 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Y al final, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl va a la guerra, destruye todo, pero se queda con los corderos y el ganado más gordo, y que para hacer una ofrenda al Señor, y deja con vida al rey Agag, y que era un rey amalecita. Y eso es súper interesante, porque aquí después vemos cómo vuelve otra vez los amalecitas a ir contra el pueblo de Dios, y lo podemos ver en Esther. Es increíble cómo la Biblia se va respondiendo en las diferentes etapas, ¿no? Porque en Esther hay un personaje que se llama Anam, no sé si lo recuerdan, y Anam dice en Esther 3, versículo 1: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y en el versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a las puertas, del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán
porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esto es interesante y no vamos a leer toda la historia, la resumiré rápidamente. Pues el término agageo al cual se refiere Amán es asociado con Agag, rey amalecita, que ejecutó finalmente Samuel, que le tocaba hacerlo a Saúl. Y aquí vemos cómo ya en otras generaciones, mucho más adelante de Amalek, estaba nuevamente los amalecitas buscando la manera de destruir al pueblo de Dios, ¿no? En este caso, Amán, como Mardoqueo no se arrodillaba cuando él pasaba, porque el rey Asuero lo había puesto como un primer ministro, y él pretendía que las 127 provincias de ese rey, que estamos hablando del imperio medo-persa, este era un rey persa, después de que Babilonia haya sido tomada por los medo-persas, y ahí donde estaba el pueblo de Dios se quedó, y ahí vivía Mardoqueo. Y este rey Asuero era un rey que dentro de todo era bastante fuerte con sus decisiones. De hecho, por un desaire de la reina, la desechó y se buscó a otra reina. Y en el pueblo de Susa estaba Mardoqueo, que era primo de Esther, justamente, que la había adoptada porque esta chica era huérfana. Y entonces el rey buscó a una nueva reina, y ahí estaba Esther, ¿no? Una reina judía para un rey persa. Y Amán, como Mardoqueo y los judíos no se arrodillaban ante ningún hombre, como nosotros no nos arrodillamos ante ningún hombre, sino sobre el rey de reyes. Entonces hizo un plan para que el rey dictara una ley para destruir a todos los judíos que habían en esas 127 provincias. Y el rey aceptó. Y el rey aceptó, como decía, que dentro del pueblo había que hacer una limpieza, y ya nos recordamos de las limpiezas que han habido contra los judíos. En ese momento había que hacer una limpieza porque había un grupo de súbditos, en este caso judíos, que no querían rendirse ante Amán. Y entonces todo estaba muy preparado para esto. Y en ese momento pasó algo muy similar a lo que sucedió en la guerra de Amalek, porque hubo un efecto muy similar. La reina Esther le dijo a Mardoqueo que tomara a todo el pueblo judío, y se pusieron 3 días a ayunar y a orar para que ella fuera a interceder ante el rey por el pueblo, para que derogara esa ley, ¿no? Y resulta ser que siendo la reina, uno podrá decir, es muy fácil que se lo diga, pero este rey tenía sus normas, y nadie podía entrar a hablar con el rey si el rey no lo llamaba antes. Y esta mujer tenía 31 días de que el rey no lo había llamado, con lo cual era previsible que si ella se le presentaba al rey, el rey la mandara a ejecutar. O sea, que estaba temiendo por su vida. El pueblo oró, intercedió por Esther, y Esther fue, y para resumir las cosas, al final, en la misma horca que había hecho Amán, fue desechado Amán, fue levantado Mardoqueo como primer ministro en ese sitio, y aparte se hizo una limpieza, pero en el otro sentido, de los amalecitas, a todos los descendientes de Amán, ¿no? Quería hacer este paréntesis porque pudiéramos seguir hablando de los amalecitas, porque ya hay estudios y seguimientos de que los amalecitas siguen y están ahora en Irán, están allí, y parte de lo que está sucediendo en Medio Oriente
viene desde esa disputa del vientre donde estaba Jacob y estaba Esaú discutiendo o peleando por esa herencia, ¿no? Y yo quería hacer ese paréntesis, ¿no? Porque a mí me pareció fascinante. Y ahora voy un poco a lo que es la parte central, ¿no? del relato de Refidim, ¿no? Y aquí en Refidim vemos dos cosas, ¿no? Dos medios que realmente tenemos nosotros los cristianos para la batalla, para tener la victoria realmente en la batalla, ¿no? Y a veces, como le sucedió al pueblo de Israel, nosotros no buscamos el conflicto. A veces el conflicto, la batalla nos busca a nosotros, ¿no? Y el enemigo busca atacarnos y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Pues hermano, no siga preguntándose eso. A usted le va a pasar como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó a Mardoqueo. A usted le va a pasar porque es hijo de Dios. Porque es hijo de Dios, ahí van a estar los Amanes, los Agagos, los Amalek. Estarán allí para buscar la manera de destruirnos. Porque el enemigo, ¿a qué vino? A destruir. Y a destruir a nosotros. Y a la medida que nosotros estemos más aferrados al Señor y que estemos más alineados con su voluntad, en esa misma medida el enemigo va a ir a por nosotros. Pero la victoria, gracias a Dios, es de Él, ¿no? Siempre la victoria es del Señor. Y aquí tenemos en este pasaje de la guerra de Refidim, tenemos dos medios que nos dicen claramente que son indisolubles. Uno es la oración y la intercesión con poder, y el otro es la pelea contundente. Muchas veces nosotros nos quedamos en la primera parte. Pensamos que no vamos a la batalla, que el Señor haga la batalla, que el Señor haga la obra, y lo que hacemos es orar, pedir intercesión, y esto es importante, es necesario, es imprescindible, pero no es lo único. Amén. La verdad que, y muchas veces no vamos y no entramos en la batalla, no damos ese paso, porque sencillamente nos sentimos que igual no tenemos la capacidad, no tenemos las herramientas, no podemos hacer frente, no estamos preparados. Igual el conflicto, la tribulación nos llega por sorpresa, nos da en la parte donde más nos duele, nos da por la retaguardia. Pero quiero decirle, hermanos, que hay que orar a Dios, hay que pedir apoyo, intercesión, hay que apoyarnos unos a otros, pero sobre todo hay que pelear, hay que salir a la pelea. Y el Señor, así como le dijo infinidad de veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, el Señor nos está diciendo hoy, esfuérzate y sé valiente. Leíamos ahí en el capítulo 17 al final que dice que el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en el libro, y si quieres lo volvemos a leer. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pues gracias a Dios que eso está escrito y que hoy podemos hablar de eso. Y eso, lo interesante que dice, y di a Josué, porque Josué, hermanos queridos, somos nosotros. Usted es Josué, yo soy Josué, nosotros somos esa herencia para la cual se escribió esto y para la cual está diciéndonos el Señor hoy, esfuérzate
y sé valiente. Se lo dijo el Señor a Moisés, se lo dijo el Señor a Josué, se lo dijo Moisés a Josué, se lo dijo el pueblo de Israel a Josué. Y hoy nos lo está diciendo el Señor. Tenemos que salir a blandir la espada. No solamente es orar, no solamente es interceder, que es importante, sí, ya vamos a ver más adelante. La verdad que yo aprendí de un jefe que una vez me dijo, si tú tienes razón, ve a por ello, ve a la yugular, me decía. Y yo creo que si nosotros tenemos la razón y tenemos a Dios con nosotros no podemos tener miedo. Como no tuvo en ese momento miedo Josué, sin tener la preparación, porque eran esclavos de la construcción, sin tener las armas. Pero nada más se lo dije, le dijo Moisés, búscate los valientes y ve para allí y pelea. No eran las armas más adecuadas, no era la preparación más técnica, pero ellos fueron allí a pelear. Entonces no importa que usted no tenga todas con usted, porque usted tiene a Dios con usted, que es lo más importante. Y eso es lo único que nos hace falta. Esfuérzate y sé valiente. El Señor aborrece al que es flojo y cobarde. Aborrece al que es flojo y cobarde. Y yo me pensaba, ¿no? Porque era importante, pero yo voy a poner 3 ejemplos para que se nos quede claro que es importante orar, que es importante interceder, pero también es importante pelear, sacrificarse, buscar la manera de interponerse uno mismo en esa batalla. Un agricultor puede orar mucho, puede decirle a su esposa, intercede por mí, por esa cosecha. Yo quiero tener una cosecha abundante. Pero si ese agricultor no siembra la semilla, no riega la semilla, no fertiliza la semilla, no la protege de las plagas, las enfermedades y las malezas, no va a tener una cosecha. Si ese estudiante estudia y está orando todos los días, se para de madrugada, porque dice, yo quiero graduarme de médico, de ingeniero, arquitecto, de futbolista, astronauta, lo que sea. Y le dice a su madre, le dice al equipo de intercesión de aquí, intercedan porque yo quiero ser astronauta. Pero si ese muchacho no estudia, si ese muchacho no va a la universidad, no hinca los codos en la mesa y se desgasta las pestañas leyendo, no va a ser astronauta. Porque hay que involucrarse completamente. A veces nos quedamos en esa parte, a veces queremos un trabajo, a veces queremos ese trabajo y oramos por ese trabajo, el trabajo que Dios me quiere dar, intercedemos, pedimos intercesión por ese trabajo, pero no vamos a buscar el trabajo, nos quedamos en la casa esperando que Dios nos mande el trabajo. Pues no es así, hermano, hay que blandir la espada. Si vemos en esa pelea, la verdad que podemos decir, la pelea de Refidín se ganó por la habilidad de Josué, por la fuerza de Josué y de su ejército. No se ganó por ahí. El Señor hubiera podido, como ha hecho en muchas otras partes de la Biblia, manda un viento recio y destruye a los amalecitas. Lo hubiera podido hacer, no lo hizo así. Pudo haber puesto una superfuerza en Josué y su ejército y los hubieran derribado, pero tampoco lo hizo así. Y no lo hizo así porque quería enseñarnos. Por un lado era un pueblo que no era guerrero, que no estaba preparado para la guerra, y de una u otra manera quería también entrenarlos. Y muchas veces el Señor quiere eso con nosotros, entrenarnos. Quiere que nos fortalezcamos en oración, nos fortalezcamos en intercesión, pero nos fortalezcamos en la pelea, en interponernos nosotros mismos. Nos podemos quedar mudos orando,
pero no vamos a obtener la bendición si no nos interponemos nosotros en ese puesto. Si nosotros no vamos a la batalla, si nosotros no hacemos esa fe activa, esa fe que nosotros mismos nos pongamos a blandir la espada contra el enemigo, con el que venga, contra quien sea, porque la victoria es del Señor. Ahí vemos cómo Moisés se le caían las manos y estaba Hur y estaba Aarón levantándole las manos. Esos eran los intercesores en ese momento, esos eran los que estaban apoyando esa oración. Pero no decía en ningún momento de la palabra decía que se le cansaban las manos a Josué y a los guerreros. Y cuando se bajaba la espada, es que se levantaba el pueblo y prevalecía los amalecitas. No, era la importancia de la oración, porque el Señor quería demostrar que la victoria es de Él. La victoria no es nuestra, no es por nuestra fuerza, no es por nuestras armas, no es por nuestras habilidades que vamos a obtener la victoria. La victoria es de Él. Y en ese sentido lo que tenemos que ser es obedientes, esforzados y valientes. Y si nosotros damos ese paso, nos salimos de las faldas del Señor en pura oración y en pura intercesión y nos vamos allí, vamos a descubrir cuando Él nos edifica, cómo Él nos fortalece, cómo Él nos da fuerzas donde realmente ni sabíamos que teníamos, habilidades que ni sospechamos ni soñamos que tenemos. Y esas habilidades, esa fuerza, esa edificación no la vamos a conseguir, ni la vamos a conocer, ni la vamos a ver si no damos ese paso. Amén. No importa cuán grande pueda ser la batalla, no importa el enemigo que tengamos enfrente. Si Dios está con nosotros, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Usted tiene que ir a la yugular. Usted tiene que blandir la espada. No se quede solamente orando, hermano. No se quede solamente intercediendo, hermano. Vaya para encima. Vaya para encima de ese enemigo. Porque ese enemigo ya está vencido. Ya lo venció el Señor ahí en la cruz del Calvario, la venció.